decidido seguirte, hemos decidido amarte, hemos decidido honrarte, hemos decidido, Dios, sacrificar ofrenda, frutos de labios, alabanza a tu nombre. Hemos decidido estar en tu casa, Señor, antes que cualquier otra cosa, para bendecirte, para honrarte, para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Rey. Recibe, Dios, toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento. Amén. Sumatoria de consejos de Dios y dirección de Dios para este tiempo. El descubrir, el conocer las formas y las maneras que tenemos de poder resolver, de poder vencer y de poder ser eficaz en nuestra tarea y en nuestra labor. Quisiera invitarle inicialmente que podamos abrir la Biblia en el libro de Primeras de Reyes, capítulo 18, y luego, para su anotación, el libro de Apocalipsis, capítulo 9 y versículo 10. Quiero hablarles en esta noche de dos hombres que también se hicieron fuertes y que supieron sostenerse, levantarse y poder continuar, poder seguir a pesar de los momentos, etapas y circunstancias que cada uno de ellos estaban viviendo. Vamos a ver en ellos las armas espirituales que ellos pudieron utilizar para poder así entonces continuar con su labor de fe. Lo tiene allí entonces, capítulo 18 de Primera de Reyes y Apocalipsis capítulo 1. Padre, gracias te damos en esta hora por tu gran y amplio amor, tu inmensa misericordia. Gracias, Dios mío, te damos una vez más, porque sabemos que tú eres poderoso para obrar prodigios, maravillas y milagros. Señor, en esta hora queremos reconocer tu poderío, reconocer tu grandeza, levantar tu nombre en alto y darte gracias, porque sabemos que tú eres nuestro Dios, poderoso en palabras y poderoso en hechos. En esta palabra, Dios mío, desatamos para cada quien la oiga y la retenga el poder para transformar y cambiar las cosas que en su vida tienen que ser cambiadas y transformadas. Desatamos virtud sanadora, desatamos prodigios, milagros y desatamos también salvación para su alma. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, en esta serie de Usando nuestras armas espirituales hemos visto ejemplos de hombres y mujeres que a lo largo de sus vidas se mostraron tal cual eran y tal cual estaban, y nos dejaron ver que también pudieron marcar la diferencia y pudieron ser personas que en medio de situaciones cotidianas similares a las nuestras o peor a las nuestras, no flaquearon en su fe, se sostuvieron, no cambiaron los planes de Dios para su vida, pudieron sostener las promesas. Y estamos en un tiempo donde Dios nos habló de que es el inicio de una nueva década que para nosotros es extraordinario poder contar desde el minuto cero las formas y las maneras que Dios ha provisto para nosotros, para que no perdamos el tiempo, para que no nos entretengamos. Hoy, hablando antes de la prédica, algo muy rápido de esto también daba este consejo de que estemos atentos, porque el adversario sabe sumar y sabe leer los calendarios, y sabe también él que la iglesia ha entrado a una nueva década. Dios nos habló un plan de 10 años, nos dijo que acontecerían cosas extraordinarias y maravillosas, y su estrategia siempre es hacer exactamente lo que puede para, si no frenar eso, acelerarlo
o simplemente distraernos. Y una de las formas que el adversario ha logrado distraer o ha logrado sacar al pueblo del propósito de Dios siempre fue con la distracción. Entonces vamos a ver que Dios nos ha dado el conocimiento para que nosotros ocupemos bien el tiempo, para que usemos bien los recursos de Dios, para que podamos ver con claridad que hay situaciones que vienen, que están, que se presentan. Y ya dije muchas veces que no podemos, muchas de ellas, evitar que aparezcan. Lo que sí podemos evitar es que nos entretenga. Entonces, hoy quiero hablarle de estos dos hombres que no estaban en el paraíso, no estaban en el cielo en momentos difíciles, pero ellos algo descubrieron y pudieron hacer cosas extraordinarias. Para la primera lectura es capítulo 18 de Primera de Reyes, el verso 30 y el verso 31, una palabra que ya en un momento hemos predicado, pero aquí hay algo interesante y habla del profeta Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Verso 30 y verso 31 hay dos cosas importantes que el hombre hace. Ahora, refresquemos un poco la historia de este varón. Un hombre que él se encontraba cuando fue llamado por Dios, tal vez en actividades similares o actividades propias, de las cuales fueron interrumpidas porque Dios lo llama y lo involucra en su reino, lo involucra al ministerio, le da el encargo de profetizar, le da el encargo de hablar, le da el encargo de dirigir reinados, como era la tarea de los profetas en la antigüedad. Una palabra de ellos dirigía un reinado terrenal, una palabra de ellos modificaba las formas, las maneras, las costumbres, no solamente de un rey, sino todo su reinado y todo su pueblo. Así que tenía que ser un hombre comprometido verdaderamente con lo que iba a hablar. Él no podía decir cualquier cosa, como había algunos que hablaban cualquier cosa, les pagaban para que profetizaran lo que el rey quería oír. Este no era el caso. Este era un hombre que estaba comprometido con Dios, comprometido con el ministerio, y por estar comprometido con Dios y con el ministerio, muchas situaciones tenía que atravesar, porque obviamente si agradaba a Dios, disgustaba a la gente; si hacía la voluntad de Dios, no hacía la voluntad de la gente, y eso por ende, por naturaleza, provoca fricción, provoca levantamientos, provoca malestares. Y ahora, cuando llegamos al capítulo 18, lo vemos a este hombre enfrentado a una oposición numérica, como eran 850 profetas paganos que estaban en contra de él y en contra del Dios que él predicaba. 400 de Acera y 450 de Baal, o 400 de Baal y 450 de Acera, los cuales se habían levantado a desafiarlos y decirle a este profeta que iban a exponer a ver quién era el verdadero Dios. Si el Dios al cual ellos servían y adoraban, o el Dios al cual servía el profeta y todo Israel. Este hombre se traba en una confrontación, pero no natural, aunque estaba ahí una condición natural, porque a él lo habían perseguido, a él lo habían avergonzado, lo habían expuesto, y ahora en público lo querían avergonzar su servicio, querían avergonzar el Dios al cual él servía, querían avergonzar el ministerio que él tenía, querían avergonzar la fe que él tenía. Entonces él se traba en una lucha, como venimos hablando, no en una guerra, sino en una lucha que numéricamente no podía librar porque la oposición era mayor, había más gente enemiga, había más ejército enemigo, había más negatividad que positivismo, había más incredulidad que fe. Y cuando nosotros vemos este panorama, pensamos y decimos, ¿cómo una persona en esa condición puede avanzar y puede seguir o puede sostenerse? Le estoy hablando desde hace meses, bueno, no tantos meses, 2 meses que empezamos el año.
Ya parece que hace mucho. Bueno, este es el tercero, ya hoy empezamos el tercer mes. Así que está bien, meses. De que necesitamos nosotros entender, no solamente a Dios, sino entender también el movimiento que nos rodea. Del mundo espiritual contrario, entenderlo, no aceptarlo ni darle demasiada trascendencia, sino también que hay un entorno que muchas veces intentará ocupar nuestro tiempo, intentará ocupar nuestra atención para que nosotros nos salgamos del propósito original, que es prepararnos debidamente para estos 10 años que vienen por delante. Decía al que tenés a tu lado, no es poca cosa, son 10 años muy importante para tu vida y para tu fe. ¿Está creyendo esto? Entonces repetile lo último, son importantes estos 10 años para tu vida y para tu fe. Entonces aquí está este varón en una situación delicada, difícil. Ya le hablé de varios ejemplos, ¿recuerdan algunos de ellos? Le hablé, por ejemplo, de Ana, una mujer que estaba como atribulada, desafiada, afligida. Sin embargo, ella utilizó un arma espiritual que no gastó tiempo en palabrerías, no gastó tiempo en a ver quién tenía la mejor silueta, no gastó tiempo en físicamente cómo estaba, si le habían hecho daño los años o no. No luchó hormonalmente con la oposición que tenía Ana, sino que ella tranquilamente se fue a los pies del Señor y allí se hizo fuerte, clamó al Señor, buscó el rostro del Señor, le presentó su queja, le presentó su situación y el Señor atendió su súplica e hizo con ella una obra extraordinaria. Entonces estoy hablando de cosas que muchas veces se nos presentan y que en lo natural se nos hace difícil manejar, se nos hace difícil sobrellevar, se nos hace difícil confrontar, porque en muchas de las cosas contamos con desigualdad, contamos con que no tenemos los recursos, la forma, es una competencia desleal, porque la gente hace uso y abuso del pecado y nosotros tenemos otra forma de vida, otro camino, y a veces el camino que hemos trazado en Dios se vuelve insuficiente en armas para poder pelear, parece. Pero aquí estaba Ana sintiéndose acorralada y clamando al Señor, utilizando los recursos que tenía, no perdiendo el tiempo. Si es el que tenés a tu lado, no perdas el tiempo. O sea que ahí había una situación que a ella la podría tener ocupada muchos años, pensando, argumentando, diciendo qué puedo hacer para verme mejor que esta otra, a ver de qué forma le gano. Simplemente ella no compitió, diga conmigo, no compitió. Se fue al Señor, clamó, oró y el Señor la bendijo. ¿Recuerdan de la historia de David que le conté? ¿Qué hizo David? David confiaba, o David esperó la justicia de Dios. Diga conmigo, Ana oró. David esperó la justicia de Dios. Diga conmigo, David esperó la justicia de Dios. Quiero decirles también esto, que a veces la justicia de Dios demora un poco más de lo que nos gustaría. Pero si el que tenés a tu lado, ponete contenta o contento. Porque la justicia de Dios, aunque tarde, llega. Vamos a decirle, aunque tarde, llega. Hacete fuerte porque la justicia de Dios llega. Cuando llegó el tiempo, cuando llegó el momento, Dios hizo lo que tenía que hacer y Él pudo reinar tranquilo. Tuvo que pasar el proceso, tuvo que hacerse fuerte. No le fue fácil, más de una vez se le habrá escapado un lagrimón, más de una vez habrá tenido la impronta de decir, si lo vuelvo a encontrar en el camino, esta no se la perdono, me la voy a desquitar. Sin embargo, Él dijo, no voy a levantar mi mano. ¿Sabes una cosa? Voy a usar la unción que tengo para cosas más importantes. Sea el que tenés a tu lado, voy a usar la unción de Dios para cosas más importantes que pelear con caprichos de otros. ¿Está entendiendo? Entonces, otro ejemplo fue el de Jesús, que él confiaba en Dios. ¿Se acuerda cuando los discípulos de Jesús, Pedro le dijo, sacó la espada y Jesús le dijo, guarda la espada porque acaso
¿No crees que si yo oro a Dios, mi Padre no enviará legiones de ángeles? ¿Te acordás de eso? Jesús, ¿qué hizo? Se fortaleció confiando ¿en quién? En su Padre. Así que hay momentos de adversidad difíciles que te vas a tener que hacer fuerte confiando, no en la fuerza humana, no en la defensa terrenal que te pueda brindar alguien. Viste que cuando estás pasando por momentos que son de mucho apremio, buscas refugio en a ver quién te puede dar una mano para defenderte, para salir adelante, para sentirte fuerte, para no sentirte solo. Lo peor que hay es en medio de un momento difícil tener sensación de soledad, de sentirse como solo. Entonces ahí es cuando muchas veces comenzamos a compartir la carga con otro para sentirnos acompañado o aliviado, Sin embargo, Jesús le dijo: yo no necesito que vos saques ninguna espada por mí. Si yo le pido a mi Padre enviará legiones de ángeles. Él lo puede hacer. O sea que Él, a pesar de que en ese momento iba a ser apresado y lo iban a llevar preso e iba a ser entregado para luego morir y todo lo demás, Él dice: yo confío en Dios por encima de toda la fuerza que me pueda acompañar. No me voy a apoyar en brazo de hombre, porque el brazo de hombre hoy o mañana se cansa. Me voy a apoyar en el brazo de mi Dios, que Él me va a sostener siempre y continuamente. Decía el que tenés a tu lado: en momentos difíciles, apóyate en la confianza de Dios. Otra vez, apóyate en la confianza de Dios. Él no va a fallar. Él puede hacer la diferencia. Él puede modificar las cosas. Que tu confianza esté por encima en Dios y no en los hombres. Algunos dicen: maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo debo enseñarles, y les he enseñado ya muchas veces, que si uno no tiene confianza, no es este caso, porque la gente ha malinterpretado este texto, porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces de esa forma desconfiamos de todo el mundo, y eso no dice la Biblia. La Biblia nos enseña que nosotros debemos apoyarnos y descansarnos no en la gente, porque la gente también es gente, y la gente flaquea como flaqueamos nosotros. ¿Cuántos de los que están acá se cansan? ¿O son súper poderosos? ¿Cuántos se cansan? ¿Cuántos están cansados? Y a veces llevar tus situaciones se hace difícil. Imagínate tus situaciones más las situaciones de otros. Pobre el que está esperanzado en tu fuerza, porque si tu fuerza están desgastadas para sobrellevar tu carga, si el otro echa sobre vos sus cargas pensando de que él te va a sostener, quédate tranquilo que en los próximos minutos va a terminar en el suelo. Entonces la Biblia dice en ese contexto: maldito el hombre que confía en el hombre por encima de Dios. Ahora, si vos tenés una confianza por debajo de Dios, eso es aceptable, porque si vos no podés confiar en alguien, no podés trabajar, no podés servir, no podés vivir, no podés relacionarte, no podés formar una familia, porque la confianza es la base de muchas cosas que nosotros tenemos que compartir. Así que si el que tienes a tu lado: tengo que aprender a confiar, si no, no puedo vivir. Entonces, imagínate, estás en familia y no tengas la confianza de la familia de dejar tu billetera arriba de la mesa porque te desaparece algo. Te preguntás y decís: pero ¿en medio de qué gente estoy? Se supone que estás en medio de la familia y podés confiar. Por eso la traición de una familiar, la traición de un ser querido duele tanto. Porque te lastima la confianza, te quita la confianza. Y luego hay que trabajar 10 veces mejor para recuperar la confianza. ¿Escuchaste? ¿Cuánto dije? 10 veces mejor. Diga conmigo. 10 veces mejor. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él estaba agradecido por el apoyo de sus colaboradores. Él dice: estamos contigo, Como cuando pasás momentos difíciles, viste que la gente se te arrima y te dice:
Contá conmigo para lo que, a la hora que sea. Cuando lo llamás no atiende nunca. Te lo dijo en el momento de compromiso. Mayormente estas cosas aparecen cuando uno tiene una pérdida y quieren consolarte y quieren llenarte tu espacio por la pérdida. Te dicen, mira que no estás solo, estamos con vos. Mentira. En ese ratito hasta que se llevan al pobre que quedó ahí adentro, al otro día ya no se acuerda más nadie. Entonces de repente decís, uy, tengo esto, ¿a quién llamo? Uy, vos sabés que justo estoy ocupado. Y empiezan a aparecer las excusas. Entonces, nosotros necesitamos aprender, diga conmigo aprender. Saber que podemos confiar en lo que tenemos alrededor, tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a compartir, pero nuestra confianza primaria debe estar puesta en Dios. Jesús estaba rodeado de sus discípulos y Él le agradeció de alguna manera, Él aceptaba la defensa que sus discípulos querían hacer con Jesús. No querían que se lo lleven. Pedro saca la espada y le dice a Jesús, no, guardá la espada, no hace falta. ¿Acaso vos creés que mi Padre no me enviará ayuda? Mi Padre me enviará ayuda. Te agradezco la ayuda, pero yo estoy confiado en la ayuda de mi Padre. Diga conmigo, me hago fuerte en la ayuda de Dios. Entonces, aprenda a confiar en alguien, aprenda a compartir con alguien, pero no cambie la confianza de Dios por alguien. Su confianza debe estar siempre puesta en Dios, porque las promesas de los hombres van y vienen, la compañía de las personas van y vienen, las condiciones de las personas. Hoy, fíjate de Jesús, estaba siendo rodeado por multitudes que le gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tiraban palmas, arrojaban cosas, mantos para que Jesús entrara a la entrada triunfal, lo aplaudían. Había fiesta, había gozo, había alegría. Horas, no meses o años, horas más tarde, esa misma gente que estaba ahí gritando, lo aplaudía, lo alababa, lo exaltaba, horas más tarde estaba en el patio de Herodes gritando ¿qué? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y uno dice, pero ¿cómo puede cambiar tanto la gente? De la mañana a la noche, de un día al otro. Es gente, diga conmigo, por segunda vez, más fuerte, es gente. Por eso Jesús dice, mi confianza primaria está en mi Padre. Él enviará desde lo alto su oportuno socorro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Jacobo y Juan? Jacobo y Juan se apoyaron en su fe. ¿Qué hicieron Jacobo y Juan? Vieron que a Jesús no los aceptaban, no los recibían. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Maestro, ¿quiere que oremos como hizo Elías? Y que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Y Jesús le dice a Jacobo y Juan, ustedes no saben de qué espíritu son. Más allá de ese reto, esa confrontación, como dije los otros días, que Jacobo y Juan tenían que descubrir de qué espíritu eran, ellos sabían que si Jesús le permitía, ellos orarían a Dios y Dios enviaría fuego del cielo, porque ya Dios lo había hecho con Elías. O sea que en medio de la adversidad, ellos ¿en qué se apoyaron? En su fe. Diga conmigo, se apoyaron en su fe. Así que si la que tenés a tu lado, cuando estés en momentos difíciles, te podés apoyar en tu fe. No te apoyes en la fe de otro, porque la fe de otro siempre queda o grande o chica de acuerdo a tu necesidad. Es como andar con el zapato prestado. Cada zapato, por más que calce lo mismo, tiene un formato diferente porque se amolda al dueño. Y así es la fe. La fe, aunque todos tenemos la misma fe, es como un zapato, se amolda a cada uno de nosotros. Por eso Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá. No por la fe del otro,
Porque si a veces tenés que vivir por la fe de otro hermano, ya anda practicando para finado. Porque el otro dice, no sé, viste, a lo mejor, no sé si vas a llegar, ya te quedó chico el zapato. O grande. No, esto es para gente más importante. No, acá no llega, no lo alcanza a nadie porque esto es imposible. O sea que ahí ya te quedó grande. Y así es la fe. La fe se tiene que ajustar, por eso es importante que cada uno viva por su fe, que logre las cosas por tu fe. Podemos acompañarte, podemos orar contigo, podemos acompañarte en oración, pero lo que te va a dar resultado, más o menos, será el resultado de tu fe. La fe prestada no te va a servir si querés ver cosas extraordinarias, porque es la fe de otro. Yo se lo he dicho muchas veces, mi fe alcanza para que usted sea levantado, bendecido. Oro creyendo que Dios va a desatar milagros, oro creyendo que Dios va a desatar ministerios, oro creyendo que Dios va a levantar de este ministerio hombres y mujeres fuertes en Dios, poderosos en Dios, con ministerios fuertes, pero es mi fe. Cuando a veces hablo con alguno y yo lo veo no como se ven ellos. Y cuando me hablan se ven tan pequeñitos, se ven tan... Y yo digo, pero yo no lo veo así, no es así. Yo lo veo de otra manera. Es como cuando nosotros nos vemos a los ojos de Dios. Nos vemos insignificantes, nos vemos incapaces, nos vemos pequeños. Nos vemos imposibles de lograr, imposibles de alcanzar. Nos vemos disminuidos por nuestra falta, nos vemos disminuidos por nuestros errores, nos vemos incapaces por nuestras flaquezas, por nuestros temores, por nuestros miedos, pero cuando Dios nos ve, no nos está viendo de esa forma. Cuando Dios nos ve poderoso, cuando Dios nos ve capaces, cuando Dios nos ve fuertes, cuando Dios nos ve posibles candidatos a lograr cosas extraordinarias. Por eso Él está esperando que lo logremos, porque Él nos está viendo diferente. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces la fe tiene que ser la propia, tiene que ser la tuya. Jacobo y Juan dice, Señor, no te recibieron, no te haga problema. Nos ponemos de acuerdo, oramos, por eso estaba Jacobo y Juan. Ellos sabían que si dos se ponían de acuerdo, si dos, decía que tenés a tu lado, si te apoyás en tu fe, no necesitan mucho respaldo. ¿Me estás entendiendo? Si te apoyas en tu fe, es tu fe la que te va a sostener, es tu fe la que te va a mantener, es tu fe la que te va a sustentar. Vos y tu fe ya son los dos necesarios para pedirle cosas extraordinarias a Dios. Cuando no tenés fe, entonces necesitas de otro, porque si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa en la tierra y le pidan a mi Padre en mi nombre, mi Padre se lo dará. ¿Está escuchando eso? Si dos se ponen de acuerdo en la tierra por cualquier cosa y le piden a mi Padre en mi nombre, mi Padre que está en los cielos se lo dará. Pero si yo no tengo fe, necesito a un segundo para que me haga el par para ponerme de acuerdo. Pero ahí ya tengo un dilema, porque el par a veces no tiene la fe que yo tengo, o el par no está viendo lo que yo estoy viendo, entonces tengo que explicarle todo, por qué pido esto, para qué pido esto, y entonces pierdo tiempo innecesario en lugar de orar. Me empiezo a distraer. Por eso es importante tu fe. Es tu mejor compañera, es tu mejor amiga, es tu más fiel compañera en batalla, tu fe. Porque si tu fe dice que sí, Dios no va a decir que no. ¿Está escuchando? Mirá al que tenés a tu lado y decirle, es tu fe. Es tu fe. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Para cuánto te alcanza tu fe? Por eso siempre hay que estar pidiendo fe prestada. ¿Me presta un poquito de fe para esto? ¿Me presta un poquito de fe para lo otro? ¿Me presta un poquito? No. Viva por su fe. Y si le falta fe, desarrolle más fe.
Se los enseñamos a los alumnos del instituto, que la fe es como un músculo, hay que ejercitarla. ¿Sí? Si no le alcanza la fuerza que tiene, haga un poco de ejercicio, va a ver cómo va a recuperar fuerza. La fe es así. Si la fe no se practica, la fe no se desarrolla. Si siempre estamos esperando que otro ore, que otro pida, que otro haga, nuestra fe cada vez se vuelve más raquítica. Si usted quiere tener una fe fuerte, una fe sólida, una fe poderosa, póngala por obra, ore a Dios, y si no le sale, siga orando, y si no le sale, siga orando, siga practicando. Y si ora por un enfermo y se le muere, ore por otro enfermo hasta que se sane. ¿Cómo me miraron algunos? Actívela, ejercítela. Hay gente que dice, no, yo no oro más porque oré por sanidad, oré por esto y se empeoró. Y bueno, siga fortaleciendo su fe para que no se le empeoren los enfermos. Hay gente que dice, no, yo no siembro más, no diezmo más o no ofrendo más, porque de que empecé a hacerlo, a diezmar, a ofrendar, mi economía, al contrario, refuerce más su compromiso económico. Usted tiene que fortalecer su fe, equipe su fe, fortalezca su fe, active su fe, porque usted dependerá de su fe. En momentos solos, en momentos de soledad, en momentos de falta de acompañamiento, que se encuentre solamente acompañado por su sombra. ¿Estuvo alguna vez así? Si no llegó a ese punto, entonces no sabe todavía lo que significa estar solo. Cuando entras a buscar y lo único que te sigue es la sombra. Entonces, lo único que te puede sostener, ¿qué es? Tu fe. Tu fe. Entonces, después de todos estos ejemplos, ya notó todos estos ejemplos, ya los prediqué todo. Solamente quiero que usted refresque la memoria por qué estamos hablando todo esto. Porque todo esto también nos llega ahora hasta este hombre que también necesitó en momentos extremos echarle mano a lo que él tenía. No estaba acompañado, no tenía compañeros de milicia, no tenía gente que lo respaldara. Estaba solo su fe y Dios. Sin embargo, verso 30 del capítulo 18, el profeta hace algo, y ese fue su arma espiritual para que luego Dios se manifieste. El verso 30 dice que entonces Elías llamó a la gente, al pueblo, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló, ¿qué cosa? El altar de Jehová que estaba arruinado. Usted recordará que ya prediqué en algún momento esto, acerca de los altares que son para Dios, que hemos construido, pero que se han arruinado. Y hay un montón de cosas y un sinnúmero de cosas, una lista enorme de cosas que arruinan nuestro altar. La cotidianeidad, me salió bien, el día a día, los temores propios y ajenos sumados, los momentos inestables que se vive como sociedad, los problemas multiplicados que no se alcanzan a resolver o que no se alcanzan a entender, son cosas que muchas veces deterioran nuestro altar. Y algunos se preguntarán, ¿cómo, de qué forma se arruina un altar? Bien, cuando mi altar a Dios es para que en ese altar yo exprese devoción, exprese fe, confianza, seguridad, y estoy viviendo todo lo contrario, y llego al altar, pero llego al altar con queja, llego al altar con incredulidad, llego al altar con rezongo, llego al altar con duda, lo que está haciendo es que ese altar, que era para esperar la manifestación de Dios, se vaya deteriorando. Se deteriora con la incredulidad, se deteriora con los comentarios negativos, se deteriora cuando, en lugar de presentarme a Dios declarando su grandeza, le voy a exponer el problema que parece ser más grande que su poder. Y le estoy diciendo a Dios que Él no es capaz
de darme una salida en lo que yo estoy viviendo. Entonces mi altar, que yo un día edifiqué en fe a Dios, porque en ese altar yo dije que cada vez que iría para declarar su grandeza, iría para declarar mi fe, mi confianza en Él, mi seguridad en Él. Ahora lo estoy utilizando para otras cosas y ese altar se va deteriorando. El pueblo al cual estaba enfrentando el profeta ahora era un pueblo que había deteriorado su altar. ¿Por qué? Porque se había vuelto a otras religiones, porque se habían ido a otros dioses paganos, porque ahora como Dios tal vez se tardaba en responderle, buscó alternativas, fue a visitar espacios, lugares, consultó a otra fe, consultó a otras religiones. Esas cosas son las que deterioran el altar. Y a veces la gente no se da cuenta, ¿verdad? Y tiene un altar donde tiene que ir y tiene que expresar fe y tiene que expresar seguridad y tiene que expresar confianza. Pero como la respuesta de Dios se hace invisible, se comienza a compartir su situación con otros espacios. ¿Y cuántas veces sin darnos cuenta, por solo el hecho de compartir la carga, le hemos permitido a personas que inclusive ajenas al reino cuestionen a nuestro Dios? Sin darnos cuenta, al contarles y al compartirles, le hemos permitido que ellos digan cosas ofensivas contra nuestro Dios. Como por ejemplo, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Viste? ¿De qué te sirve seguir yendo a la iglesia? ¿De qué te sirve congregarte? ¿Viste? Yo te dije, era mejor estar con nosotros que ir a la iglesia, que perder tiempo ahí, etc. Nosotros le hemos permitido a gente que ponga en tela de juicio nuestro servicio a Dios. Y eso deteriora nuestro altar. Eso lo va castigando, lo va ensuciando. Le hemos permitido a personas que cuestionen el poder de Dios. ¿Y cuánto llevas orando por el mismo tema sin resultado? Y llevo como tantos meses. ¿No te parece que ya hubiese sido hora que Dios, ya que es tan poderoso, te responda? Y no nos dimos cuenta y le permitimos a bocones que no tienen ni noción del Dios al cual servimos, que lo cuestionen. ¿Cómo van a cuestionar a mi Dios? ¿Cómo van a menospreciar al Dios que a mí me entregó su Hijo y la sangre de su Hijo para limpiarme los pecados? Pero es que en esos momentos no nos dimos cuenta. En esos momentos tal vez de gran abrumo, de gran preocupación, escuchamos a aquellos que dijeron que tal vez nuestro Dios no era tan poderoso. Aquí estaban estos hombres diciéndole a Elías, vamos a ver si tu Dios responde como el nuestro. Léalo en su casa, el capítulo 18. Se juntaron los 850 profetas paganos y Elías solito, él y su fe. Entonces dijeron, vamos a hacer un desafío. El Dios que responda por fuego, ese será Dios. Justo a quién le van a decir el Dios que responda por fuego si el Dios de Elías era un Dios de fuego. Elías dijo, ok, empiecen ustedes primero, les doy la ventaja. Entonces los 850 profetas paganos dice que estuvieron desde la mañana hasta la tarde cantando, gritando y se cortaban con navajas y cuchillos y sangraban y ofrecían animales. Y Elías sentado a lo lejos. Si usted lee, por ejemplo, algo gracioso, dice el verso 27, y aconteció que llegó el mediodía y Elías se burlaba de ellos. ¿Qué hacía Elías? Se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarlo.
Mirá si no es maravilloso. ¿Sabés qué dice el original donde dice, gritad en voz alta? Quizás en voz alta porque Dios quizás está meditando. En el original no dice meditando. En el original dice, está en el baño, está haciendo sus necesidades. Eso dice el original. Así que mire de qué forma el profeta Elías se hacía fuerte. ¿Cómo te haces fuerte cuando te rodean los adversarios y los mensajes negativos y las oraciones contrarias y los trabajos en contra y los que te murmuran y los que te critican y los que te maldicen? ¿De qué forma te haces fuerte? Los que te rodean en declaraciones negativas, los que se levantan negativamente contra tus emprendimientos, contra tus sueños, contra tus proyectos, contra tu casa, contra tu familia, contra tus generaciones, y que dicen no van a llegar, no van a alcanzar, ya te va a pasar, a todos les toca, a todos les llega la hora. ¿De qué forma? ¿De qué forma te hace fuerte? ¿De qué manera te presentás delante de Dios? Seguramente en esa situación lo que muchos, ay, mira lo que me dice Dios, que me maldicen, y hay cristianos que viven temerosos porque los maldicen. ¿Y no será que esto me está porque me dijeron que me iba a pasar? ¿Qué fe tenés? Que me tiraron esto, que me hicieron lo otro, que encontré esto en la puerta, que encontré esto en el fondo, que pasó esto por la ventana, que... Acá había 850 profetas paganos puestos de acuerdo para avergonzar el Dios de Elías. Y Elías decía, che, oren un poco más fuerte porque no los escucha su Dios. No le funcionó este trabajo porque no pasa nada, hagan otro trabajo más. ¿De qué forma te hace fuerte? ¿O de qué forma lo presentás a las confrontaciones que tenés? Hay gente, cristianos, que vive atemorizados porque saben que le están haciendo trabajos, porque saben que tal vez le llevaron la foto a un curandero, porque saben que tal vez le llevaron una prendita a un brujo. Que hagan lo que se le antoje si vos estás consciente del Dios que tenés. Que hagan lo que se le venga a gana, porque de todo lo que se dice y de lo que se hace tendrán que rendirle cuenta a Papá Dios. ¿Estás entendiendo lo que te digo? No importa. Sin embargo, él decía, bueno, intenten, sigan intentando. Verso 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a la costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. O sea que ¿qué? No pasó. Diga conmigo. Segunda vez, una tercera, nada. Qué bonito. Verso 30, entonces Elías dijo, ahora es mi turno. Diga conmigo, ahora es mi turno. Diga conmigo, llegó mi hora. Son mis 10 años. ¿Alguien está creyendo esto? Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él, antes de cualquier cosa, hizo algo importante. ¿Qué hizo? Arregló el altar. ¿Por qué? Porque lo que le dije anteriormente, el altar espiritual, el altar de fe, estaba deteriorado por toda esta gente que decía, que blasfemaba, que maldecía, que criticaba, que hablaba y todo lo demás. Entonces él dijo, antes que yo haga algo, voy a arreglar el altar, lo voy a acomodar, voy a sacar la incredulidad,
voy a sacar la falta de fe, voy a sacar la religiosidad, voy a sacar el paganismo, voy a sacar la mentira, voy a sacar la idolatría, voy a sacar todo de mi cabeza, del altar, todo lo que me dijeron negativamente, voy a sacar de mi interior las palabras maldicientes que he estado escuchando todo este tiempo, voy a sacar los diagnósticos negativos que me estuvieron sumando y sumando y sumando, voy a sacar de mi lenguaje esta costumbre de hablar parecido y similar y de aceptar declaraciones que no van con mi fe. Eso es arreglar el altar. Eso es decir, lo voy a limpiar, eso es decir, lo voy a poner en orden. Y en medio de momentos como estos, una de las armas que tenemos también, como la tuvo Ana, como la tuvo David, como la tuvo Jesús, como la tuvo Jacobo y Juan, ahora Elías, es saber que nuestro altar tiene que estar puro 100% para Dios. Que cuando llegue a ese altar no puedo llegar con incredulidad. Cuando llego a ese altar tengo que llegar creyendo por encima de lo que me está pasando. Cuando llego a ese altar, tengo que llegar con palabras de poder, a pesar de lo que estoy viviendo. Porque todo lo demás ya me lo dijeron. ¿Cuántas veces te dijeron que estabas mal? ¿Cuántas veces te dijeron que no podías? ¿Cuántas veces te dijeron, etcétera, etcétera, etcétera? Muchas. Entonces, ¿para qué ir al altar con todas esas cosas si ya te lo dijeron? ¿Para qué repetirlas? Cuando yo llego al altar, yo tengo que ir con una visión, con un lenguaje totalmente diferente a lo que estoy viviendo y me está pasando. Cantamos aquí, diga el débil. No, diga el débil. Les voy a decir algo, algunos no quieren cantar esto porque dicen, yo entonces si estoy diciendo que soy fuerte, estoy aceptando que soy débil. No, diga el débil. Podés estar hoy fuerte, pero sos humano. Y como humano, ¿cómo somos? ¿Cómo es la carne? ¿Cómo es el espíritu? Fuerte. Entonces diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, diga el triste. ¿Entendés? Así es como funciona. Estoy en una situación, pero esta leve tribulación momentánea. Entonces no va a decir, diga el que está triste y estoy mal. No, ¿cómo está? Estoy bien, bendecido. Aunque no se ría, no importa. Yo le enseñé cómo tenía una clave para decirle a mi líder, porque yo no le quería decir que estaba mal. No quería confesar que estaba mal. Estaba mal, pero no quería confesar que estaba mal, porque mi declaración no tenía que ser que estaba mal. Entonces me preguntaba, ¿cómo andás? Acá estoy, masticando arena, le decía. Entonces cuando yo le decía que estaba masticando arena, le estaba diciendo que estaba pasando por un desierto, por un momento difícil. Ok, me decía. Pero no le iba a decir que estaba mal. Masticando arena sí, pero mal no. ¿Me está comprendiendo? Entonces cuando yo vengo al altar de Dios, Dios ya sabe cómo estoy, Dios sabe cómo me siento, Dios sabe mis aflicciones, Dios sabe mis cansancios, Dios sabe mis broncas, Dios sabe mis dificultades. ¿Para qué contárselas todas de vuelta si ya las sabe? Entonces cuando vengo al altar, Padre, gloria a tu nombre. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Aunque débil, fuerte soy. Aunque pobre, rico estoy. Aunque triste, alegre por la sangre de Jesús. Ahí tenés un altar. Ahí tenés un altar arreglado. Ahí tenés un altar limpio. Ahí tenés un altar sano.
Elías no podía esperar manifestación de Dios con 850 personas gritando barbaridades. La gente que estaba ahí, lo que menos esperaba que Dios se manifieste, estaban todos incrédulos. Entonces dijo Elías, no, antes de que yo haga algo vamos a arreglar el altar. Ok, 2, Apocalipsis capítulo 1. Más imposible que este hombre no se puede estar. Y estoy hablando de Juan, el hombre que escribió el Apocalipsis. Cuando algunos esperan una manifestación de fuego, piensan de que hay que estar en una fe extraordinaria, poderosa. Y la verdad es que hay que hacer lo que Elías, aunque enfrentado, aunque disminuido en cantidad, aunque expuesto a la vergüenza, nuestra seguridad debe ser un altar limpio para Dios. Y quiero ahora hablarles de Juan, un hombre que no está en un culto de avivamiento, no está participando de una reunión especial de alta espiritualidad, ¿verdad? Él no está en un culto multitudinario donde la fe flota en el aire. No está en una reunión donde es fácil sentir la presencia y experimentar milagros. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9 dice: yo, Juan, para que no quede dudas, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación. Ya arrancamos mal. ¿Cómo estaba Juan? Atribulado. Así que estaba en un momento como difícil, en un momento a lo mejor de aflicción, de angustia, de soledad, que de hecho lo estaba, porque ahora dice por qué estaba ahí. Copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo. ¿Qué era la isla Patmos? La isla Patmos era más o menos, según la historia, para que usted entienda la dimensión de la complejidad de donde estaba Juan, más o menos como la cárcel de Alcatraz. ¿Alguna vez alguien vio la película La Roca o la cárcel de Alcatraz? Bueno, eso era la isla de Patmos. La isla de Patmos era una isla, que se formó y que tenía restos volcánicos, o sea que era una isla donde había vegetación cero, donde era toda rocosa, donde había salistre en abundancia, y a ese lugar que se lo llevaban en embarcación, se dejaban a las personas que estaban destinadas a cadena perpetua a la muerte. Ahí se morían, dentro de esa isla. Ahí estaba nuestro hermano Juan. Estaba preso, no por las fechorías que hacía. Estaba preso no por una mala vida, sino que estaba preso por causa de la palabra y del testimonio. Esto es para los que dicen que cuando uno está en la iglesia, cuando uno se congrega, no les pasa nada, está todos bien, todos felices, todos contentos. No. Nos pasan cosas iguales o peores que a los demás. Lo más extraordinario de todo esto es que contamos con algo diferente que todos los demás para poder salir adelante y sostenernos en medio de las dificultades. Juan, un predicador, uno de los apóstoles, estaba en la isla de Patmos, preso por predicar, destinado a la muerte por el testimonio de Jesucristo. Y estando él en la isla de Patmos,
Verso 10, que dice: estaba yo quejándome, estaba yo llorando en el día del Señor, estaba yo afligido y amargado, lamentándome, ¿por qué fui a la iglesia? No estaba así. ¿Está leyendo conmigo? Seguro que no dice así. A ver, vamos de nuevo. Yo estaba preguntándome, ¿para qué acepté la invitación de congregarme? No. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Estaba yo en el Espíritu. Él estaba en Patmos, él estaba preso, él estaba solo, él estaba olvidado, él estaba abandonado, él estaba despreciado en la carne, pero en el Espíritu él estaba en el día del Señor. En la carne él estaba imposible. Nunca me pensé que haber aceptado a Jesús en mi corazón, haberme encontrado con el Mesías, iba a terminar de esta forma. En la carne él se preguntaba: qué barbaridad, cómo vine a terminar mis días. En la carne él se preguntaba: qué mal le hice a la gente. En la carne él se preguntaba: ¿por qué me trajeron acá si yo lo único que hice es hacer la voluntad de Dios? En la carne él se preguntaba: ¿dónde están mis amigos? En la carne él se preguntaba: ¿dónde están mis hermanos, los otros discípulos? En la carne él se preguntaba: ¿quién está orando por mí? En la carne él se preguntaba: ¿dónde están los que me abrazaban? ¿Dónde están los que me juraron compañerismo? ¿Dónde están los que un día me golpearon la espalda y me dijeron: estamos contigo, no te vamos a abandonar? En la carne él se preguntaba lo que cada uno de nosotros posiblemente nos hemos preguntado en nuestros días difíciles. Pero eso es solo en la carne. Por eso, si nosotros no le prestamos atención, nos pasaremos desperdiciando el tiempo encontrando respuestas donde no la hay. Porque para la carne no hay respuestas. Por eso Juan dice: yo estoy en la carne donde estoy, pero aunque estoy acá, yo estoy en el día del Señor. Yo estoy en el Espíritu. Aunque andamos según la carne, ¿recuerda cómo empezó este estudio? Aunque andamos según la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Ahora entenderás por qué Dios te predicó lo que te predicó. Eso estaba haciendo Juan, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Él se hacía fuerte, se fortalecía en el Espíritu. Cuando tu carne está viviendo todo lo contrario, el secreto está no dialogar con la carne porque vas a perder el tiempo. Hacete fuerte en el Espíritu. Hacete fuerte en el día del Señor. Tu fortaleza no está en la carne, tu fortaleza está en tu espíritu. Él estaba en la carne preso, pero no lo estaba en el espíritu. Pablo y Silas, un día, por predicar el Evangelio y por el testimonio, fueron llevados presos. Y dice que después de haberlo azotados, lo metieron en la mazmorra, en la cárcel de más abajo. ¿Sabe lo que eran las mazmorras? Las mazmorras eran unos calabozos labrados y hechos en rocas, en salistre, pero bajo tierra. O sea, imagínese lo que era eso.
la oscuridad, la humedad y el frío, allí se moría la gente. Pablo y Silas, por causa del testimonio y de predicar el evangelio, estaban ahí. Y encima que lo metieron ahí, le pusieron grillos, cadenas en sus manos, le pusieron cadenas en sus pies y encima le pusieron un guardia en la puerta de la celda. Y estando ellos ahí, por la noche, ¿qué hicieron? Se empezaron a quejar. Padre, ¿por qué me has abandonado? Señor, no predico más, no voy más, no sirvo más. Voy a hablar con los apóstoles, les voy a decir que se olviden de mí. Ellos estaban ahí, diga conmigo, la carne estaba ahí. Por segunda vez, la carne estaba ahí. Pero dice que estando la carne ahí, ellos comenzaron a entonar himnos y a cantar, y los presos lo oían. Imagínense, ¿qué sería eso de los que los rodeaban? Burlándose tal vez de ellos, diciéndole tal vez de ellos, como el preso que estaba al lado de Jesús, burlándose de Jesús porque estaba crucificado. Pero ellos cantaban y cantaban y cantaban, su carne les decía otra cosa, pero su espíritu les decía otra. Su espíritu alababa a Dios, su espíritu clamaba a Dios, su espíritu se regocijaba en Dios, su espíritu creía que Dios era poderoso para librarlos. Y de repente, ¡brum!, un terremoto como nunca antes. Y sacudió la cárcel, y sacudió los pilares de la cárcel, y sacudió los umbrales de la cárcel, y las puertas de los presos se abrieron, las cadenas se soltaron, y todos fueron liberados. Y vino el carcelero, como diciendo, ¿cómo voy a rendir cuenta ahora? Se me escapan los presos, y se quiso matar. Y Pablo le dice, no, en ningún caso te acontezca, no te hagas daño. Aquí estamos todos, no nos hemos ido ninguno. Y él dijo, ¿qué es esto? Le predicó, y el carcelero le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Ah! Alabado sea Dios. Cree tú y tu casa serán salvos. Y ese mismo el carcelero se convirtió y se bautizó al poder de Dios. La carne te va a gritar otra cosa, pero es más importante lo que te grita el Espíritu. Aleluya. Elías arregla el altar y Juan se fortalece en el Espíritu. Ana ora, David espera la justicia de Dios, Jesús confía en el Padre, Jacob y Juan se apoyan en su fe, Elías arregla el altar, Juan se fortalece en el Espíritu. Con todo esto, ¿qué vas a hacer? Con todo esto, ¿cómo vas a vivir el reino? ¿De qué forma vas a caminar? ¿De qué forma vas a andar? Recién son los 2 primeros meses de 10 años que vienen por delante. Y mira de qué forma el Señor te está preparando. Decía que tenés a tu lado, dentro de 10 años quiero verte. Míralo bien a la cara, que no se te... Capaz que un poquito más arrugado, más viejito, no importa. Pero decirle, dentro de 10 años quiero verte. Y decirle, y si esta noche estamos escuchando esta palabra, dentro de 10 años espero verte de una forma extraordinaria. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es el inicio de una década extraordinaria para los hijos de Dios.
Es el inicio de una década maravillosa para los hijos de Dios. Lo mejor que nos ha podido pasar es el comienzo de esta década, hermano. Estos 10 años serán gloriosos. La carne nos ha traído hasta este tiempo para afligirnos y para decirnos que el camino se había terminado, pero ha comenzado los 2 primeros meses de 10 años extraordinarios para la gente apostólica. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús.